Muy buenos días, tengan ustedes, sean muy bienvenidos en esta nueva mañana de hoy martes 29 de junio del año 2021, bajo la sombra del Omnipotente, este espacio donde venimos a la presencia del Señor, a reflexionar en su palabra y a contarle, por supuesto, cómo nos sentimos, qué pensamos, cuáles inquietudes hay acerca de las circunstancias cotidianas que nos corresponde vivir. Quiero animarle para que en esta mañana juntos miremos el Evangelio de Juan, capítulo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2. Evangelio de Juan, capítulo 2. Dice en esta versión Reina Valera 60. Dice Juan capítulo 2. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Jesús, su madre, dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Juan capítulo 2, versículo 6, dice: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Amén, amén. Es decir, Juan nos da realce o relata 7 milagros específicos que el Señor hizo, y los relata, pues el Señor hizo muchos más, por supuesto. Sin embargo, Juan nos relata 7, y entre esos 7 está este, que es el primer milagro que el Señor hace, que se relata en el Evangelio de Juan, de esas bodas de Caná, muy conocido por todos nosotros, donde Jesús es invitado a esas bodas, se acaba el vino, y el vino, pues por supuesto, era lo que es para nosotros los occidentales el ponqué en una fiesta de cumpleaños o en una boda, o la comida en una boda. Así que para ellos el vino era muy importante porque era sinónimo de alegría, sinónimo de prosperidad, sinónimo de bendición, sinónimo de inclusive de sanidad, porque a veces se usaba el vino para sanar las heridas. Era muy importante el vino. Era que en una boda judía faltar el vino era como si en una fiesta occidental faltara el ponqué y faltara la comida. Era muy importante. Y mientras hubiera vino, pues había fiesta. Mientras hubiese comida, había fiesta. Y si se acaba el vino a la mitad de la fiesta, pues la situación es que se acabaría la fiesta, la celebración. Y las fiestas de ese entonces no eran de una noche, como hacíamos nosotros esas fiestas cuando estábamos, cuando rumbiábamos, que hacíamos una fiesta y durábamos toda la noche rumbeando, un sábado para amanecer el domingo, no. Las fiestas allí duraban 7 días, eran prolongadas. Así que esta fiesta podríamos decir que era una fiesta que llevaba 7 días celebrándose, y muy seguramente se usaría de mucho vino. Así que pues tienen razón si se les acaba. Hay un pequeño detalle, pues al novio como que se le escapó ese detalle, como que no se midió cuánto vino se le iría para esas 7 noches, 7 días de celebración, y pues se nota que pues hizo mal a las cuentas, y al final a la mitad tal vez de la fiesta se acabó lo que tanto hacía, que era el motor de esa fiesta. Sin embargo, allí estaba María, y María pues se acerca a Jesús para decirle que se acabó el vino. Pues recuerde que Jesús hasta aquí era conocido como el hombre Jesús, que tal vez muchos hubieran querido tener de vecino, de compañero de trabajo,
de amigo. Era el hombre Jesús que todo el mundo quería. Tal vez Jesús era muy servicial, tal vez Jesús era esa persona que se daba por qué hay que hacer, muestre a ver, muy dispuesto, muy disponible. Y sin embargo yo creo que desde esa condición, porque hasta aquí Jesús no ha hecho ningún milagro. Jesús hasta aquí es conocido simplemente como el hombre Jesús, el hijo de María y de José el carpintero. No, Jesús hasta ahora no se ha dado a conocer como el Mesías. Sin embargo, María, tal vez su misma mamá, diría: no, ahorita yo le digo a mi chinito que se acabó el vino, y él sale corriendo despavorido a traer más vino. Algo así pensaría ella. No sabemos, el texto no nos lo relata, pero lo único que sí sabemos es que hasta aquí no ha habido, en cuanto al Evangelio de Juan, hasta aquí Jesús no es conocido como el Mesías, sino como simplemente el hombre Jesús, el hijo de María, el carpintero, el nazareno, como dije hace un momento, el buen hombre, es decir, ese hombre bueno que todos quisieran tener, como ya dije hace un momento, compañero de trabajo, amigo. Las muchachas tal vez ese era el novio que querían tener. Era un hombre muy dispuesto, muy disponible, muy servicial. Y desde esa perspectiva tal vez es que María le dice que se acabó el vino. Mi chino, vaya, corra y traiga más vino. Mire usted cómo va a hacer, pero hay que traerlo. Sin embargo, la orden que da María es a los sirvientes, es que hagan todo lo que él les dice. Y cuando ellos hacen lo que él dice, dice que esas tinajas las llenaron de agua hasta arriba. Y me llama la atención un detalle, que Jesús les manda que llenen las tinajas, las llenan hasta arriba, pero el Señor les dice: lleven un poquito al maestresala, al encargado de la fiesta. Él no les dijo: pongan esas 6 tinajas llenas de agua allá delante del maestresala, no, les dijo: lleven un poquito nomás, con un poquitico nomás basta. Yo creo que eso hablaría de la fe. Yo creo que eso habla de la fe nuestra, como él dijo en otro momento: si tuvieran solamente un poquitico de fe, con un poquitico de fe moverían montañas. Pensaría yo que es a eso que se refiere. Lo que quiero dejar aquí en claro en esta mañana, y quiero compartir con ustedes, mis queridos, es que el Señor obra grandes milagros. Aquí es el primer milagro, Juan lo llama señal, pero el Señor involucró a las personas. Es decir, el Señor no es milagrero, el Señor hace milagros, y creo en los milagros del Señor, pero el Señor involucra a personas para llevar a cabo sus milagros. Este es apenas un pequeño ejemplo, porque si ustedes se dan cuenta a lo largo de la Escritura, el Señor, cada vez que intervino de una manera sobrenatural, siempre usó de personas naturales. Moisés para abrir el Mar Rojo, Noé para el arca. En este caso, los que están sirviendo para convertir el agua en vino. Cuando alimentó a 5,000, hizo que la gente le dijo a sus discípulos que los hiciera recostar, y cuando parte, bendice el pan y lo parte, lo entrega primero a sus discípulos para que ellos lo repartan entre la gente. Entonces usted notará que el Señor, siempre que obraba de una manera sobrenatural, usaba de personas naturales, de personas comunes y corrientes, y en este caso no es la excepción. Aquí leamos a partir del versículo 5, donde dice: su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y permítame leer aquí en Nueva Traducción Viviente ese mismo versículo. Dice: pero su madre les dijo a los sirvientes: hagan lo que él les diga. Y en traducción en lenguaje actual dice este mismo versículo: entonces María les dijo a los sirvientes: hagan todo lo que Jesús les diga. Mire que aquí está haciendo referencia al nombre Jesús, al nombre del ser humano, al Salvador. Aquí no está diciendo: digan todo lo que nuestro Señor Jesucristo les diga, no, porque aquí no está involucrando ni al Mesías, ni la autoridad del Señor, simplemente al Jesús hombre, al que ellos conocían como el hombre. Es decir, Jesús puede ser cualquiera. Jesús puede ser el vecino, Jesús puede ser un compañero de trabajo, pero aquí les está diciendo, desde la humana naturaleza de Jesús, les está diciendo: hagan lo que Jesús les diga, hagan lo que Él les diga. Y sin embargo, ellos, gracias a Dios, que hicieron lo que Jesús les dijo. Ellos hubieran podido decir: ¿pero qué? Si nosotros lo que tenemos es un problema de vino, ¿por qué vamos a llenar esas tinajas? Ellos hubieran podido poner miles de argumentos para no hacer lo que Jesús les dice. Sin embargo, dice que había 6 tinajas, dice en esta versión Nueva Traducción Viviente, en el versículo 6, dice: cerca de allí había 6 tinajas de piedra, que se usaban para el lavado ceremonial de los judíos. Cada tinaja tenía una capacidad de entre 75 a 100
costó 13 litros de agua, cada tinaja, es decir, entre las tinajas habían unos pequeños cántaros, y esos pequeños cántaros tenían una capacidad más o menos de unos 40 litros, y era más o menos 3 cántaros en cada tinaja, más o menos 120 litros de agua, o sea que era un trabajo arduo el que tenían los sirvientes. Me imagino ir a sacarle las telarañas a esas tinajas, porque en este caso no era fiesta de lavado, de purificación, en este caso era otra fiesta totalmente diferente, era una fiesta de bodas. O sea que como suele suceder, cuando hay un elemento que no se usa en el momento, a veces se guarda, se pone allí y tal vez por la situación de la época, muy seguramente esas tinajas estarían llenas de polvo, estarían llenas de tierra. Entonces el trabajo comienza desde ahí, tener que ir a lavar las tinajas, tener que llevarlas muy seguramente al estanque de Siloé para traer el agua, cargarla. O sea, era un trabajo que tenían allí. Sin embargo, estos hicieron lo que Jesús les dijo. ¿Y qué sucedió? Jesús en verso 7 dice, Jesús le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua, y una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo, ahora saquen un poco, si nota, saquen un poquito nomás, y llévenselo al maestresala o al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Y cuando el maestro de ceremonias probó el agua que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, este detalle está importante, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó llamar al novio. Y un anfitrión siempre sirve el mejor vino primero, le dijo, y una vez que todos han bebido bastante, comienza a ofrecer el vino más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Entonces aquí el detalle en el que quiero detenerme es la orden que da, la situación que se da en el momento. Está en una situación difícil porque se acabó el vino. Y sin embargo, estos obedecen lo que Jesús les dice, y pues el acto de esa obediencia se ve reflejado en el milagro que el Señor hizo. ¿Sí nota? El Señor, si estos se hubieran puesto a discutir con el Señor, a argumentar la orden del Señor, a decir, Señor, pero ¿qué le pasa? Es que no estamos en fiesta de purificación, aquí estamos en una fiesta de bodas, esas tinajas se usan es para otra cosa, no para esto. Si se hubiese puesto a argumentar lo que Jesús les estaba diciendo, o la orden que les estaba dando, pues muy seguramente no hubiesen sido partícipes y muy seguramente no hubiese habido el milagro. Ahora, ¿qué quiere decir con esto para nosotros? Que nosotros tal vez oramos y decimos, Señor, haz un milagro, glorifícate, glorifícate, Señor, yo quiero ver tu gloria, Señor. Y a veces esperamos que el Señor obre de una manera milagrosa. Y por supuesto que el Señor, su poder no se ha desteñido, no ha menguado, no ha pasado de moda. Su poder sigue siendo el mismo, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Sin embargo, desde la Escritura, el Señor no fue un milagrero. El Señor siempre que se movió de una manera sobrenatural, usó de personas naturales, involucró a personas naturales. Es decir, y hasta el día de hoy es igual. Algunas veces el Señor se mueve de una manera sorprendente. Tal vez yo he escuchado testimonios de que el Señor dice que hizo cosas tremendamente sorprendentes en un abrir y cerrar de ojos, y yo lo creo, pero no siempre será así. La mayoría de las veces que yo veo al Señor obrando, siempre involucra a personas. Es decir, hace uso de las cosas que Él nos dejó, de los recursos que nos dejó aquí, para a través de ello empezar a obrar. ¿O sería que al Señor le quedaría difícil simplemente hacer que apareciera vino? Si hizo aparecer 5.000 pescados y 5.000 panes, o alimentó a 5.000 simplemente con 2 pescaditos y un pan, ¿será que le quedaría imposible, le quedaría grande haber convertido o haber hecho que apareciera vino de la nada para sencillamente satisfacer la necesidad de aquella fiesta? Yo creería que el Señor lo hubiera podido hacer de una manera así, sorprendente, mística, de una manera que, uy, ¿de dónde salió el vino? ¿De dónde está brotando? Mire, de esa piedra hasta que brota vino. Así como hizo brotar agua de la roca allá en el tránsito por el desierto con Moisés, hubiese podido hacerlo aquí también, hermano querido. Sin embargo, aquí el Señor me llama la atención que usa de personas. ¿Y a quienes usó? A los que estaban sirviendo. ¡Qué privilegio! Yo me imagino la admiración, la sorpresa que se llevaron estos. El Señor no les dijo, llenen las tinajas que las voy a convertir en vino. El Señor simplemente dijo, llenen las tinajas.
Ellos no esperaban ese totazo. Ellos no esperaban que el Señor les fuera a convertir el agua en vino. El Señor les dio esas explicaciones. Y saben que el Señor a veces, sin darnos tantos detalles, nos manda a hacer cosas. A veces nos dice simplemente haz esto o haz aquello. Y no nos da un mapa de ruta. Así como hizo con Abraham. Vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. No le dijo nada más. A veces el Señor obra así, sin tantos detalles. Por eso lo importante de buscarlo un día a la vez, para poderlo seguir un paso a la vez. A veces se requiere de eso, estar ahí pegadito al Señor mirando las indicaciones de lo que el Señor está haciendo, en el milagro que queremos ver. Yo por supuesto quiero ver milagros del Señor, milagros de sanidad, milagros sorprendentes donde me deje guau, pero he entendido esta gran verdad de que el Señor no es un milagrero, de que el Señor involucrará a personas naturales para mostrar su poder sobrenatural, porque así se trata, así funciona, porque Él quiere darnos a entender de que somos dependientes del Señor, que no hacemos favores al Señor, que simplemente nos disponemos en sus manos para que Él haga lo que tenga que hacer. Entonces no sé cuál sea el milagro que usted esté esperando. Usted quisiera que yo orara aquí en esta mañana declarando, decretando milagros, pero no lo voy a hacer porque no es así como funciona. El Señor simplemente te va a involucrar. ¿Quiere ver cambios en su hogar? Pues el Señor quiere usarlo a usted. Tal vez le está diciendo llene las tinajas. Tal vez Él está diciendo llénelas de agua. Tal vez le está diciendo mire lo que tiene que hacer. Y tal vez también me está diciendo a mí mire lo que tiene que hacer si quiere ver ese milagro desarrollado. Así como lo hizo con estos. El problema es que el Señor siempre manda a hacer cosas sobrenaturales, pero para hacer esas cosas sobrenaturales el Señor manda a hacer cosas que se salen de nuestra razón, chocan con la razón. ¿Cómo así que llenar 6 tinajas de agua cuando necesitamos es vino? Cosas de ese tipo. ¿Cómo así que 6 tinajas que son para otra fiesta, una fiesta de purificación, y Él nos está pidiendo que la llenemos para esta fiesta de bodas? ¿Cómo sí? Si nota, la razón nos dicta todo lo contrario. Diría Moisés, ¿cómo sí que levantando un pedazo de palo chueco el mar se va a abrir? ¿Cómo sí? ¿Cómo sí? Diría Pablo. ¿Cómo sí diría Jesús que voy a apartar 12 hombres del vulgo, 12 hombres del común para llevar a cabo un ministerio sobrenatural y celestial? Siempre, siempre el Señor obra de esa manera. Yo siempre encuentro en la Biblia que el Señor obra de esa manera. Es decir, involucrando a las personas naturales para llevar a cabo su poder sobrenatural a través de esas personas. Ahí es donde opera el milagro. Ahí es. Entonces, como repito esto, una vez más, no sé qué milagro quiera ver usted. Ver cambios en su hogar, ver cambios en su familia, en usted mismo, en la economía. No sé qué milagros quiera ver usted. Pero el Señor quiere involucrarlo a usted. Quiere que usted tome esas tinajas y empiece a llenarlas. ¿Qué tinajas serán? Yo no sé eso, si usted pregúnteselo al Señor. ¿Qué le está indicando el Señor que tiene que hacer? ¿Qué sabe usted que tiene que hacer pero que todavía no ha hecho porque está esperando que el Señor de una manera mística, usted se acostó a dormir y al otro día está el milagro ahí en la orilla de la cama? Es lo que tal vez quisiéramos ver y esperar, pero no siempre funcionará así. El Señor siempre nos involucrará, siempre querrá llevarnos a la acción para que ese milagro se desarrolle. Entonces, aquí estamos. ¿Y qué tal si oramos? Por ese milagro, por supuesto. Pero ¿qué nos corresponde hacer a nosotros? ¿Qué nos corresponderá hacer? Y el Señor dijo aquí, bueno, no me voy a entrar en detalles con este texto porque ya lo hemos enseñado. Simplemente quiero dejar ese detalle, que el Señor quiere hacer milagros sobrenaturales involucrando a personas naturales. ¿Qué tal si oramos en esta mañana, vale? Padre, te damos gracias, te bendecimos y te damos a ti la gloria. Gracias, Señor, Dios de los cielos, por la manera en que tú obras, Señor, por enseñarnos, bendito Señor, Dios de la gloria, que tu poder no ha menguado, que tu poder no se ha acabado, que tú todavía, como te moviste en los tiempos de Noé, en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Moisés, en los tiempos de los reyes, en los tiempos de todos aquellos hombres de la Biblia, de las mujeres de la Biblia, siempre usaste cosas, Señor de la gloria, manifestaste, te revelaste de una manera sobrenatural en ellos, bendito Señor, pero siempre vemos que los involucraste a ellos. Y tal vez, por supuesto, esa orden que tú les darías en su momento sería una orden que chocaría contra la razón. Tal vez Noé lo pensó muchas veces antes de, Señor, empezar a trabajar en hacer un arca. Tal vez Moisés lo pensó muchas veces, y de hecho el texto nos dice por allá en Éxodo capítulo 3 que Moisés puso argumentos allí al Señor cuando le dio una orden de ir a sacar al pueblo de Israel de Egipto. Tal vez el mismo David hubiese puesto un poco de argumentos cuando dijo, pero ¿cómo sí que el Señor me está llamando a mí a ser el rey de Israel si yo simplemente soy un pastor de ovejas?
Si yo no sé de nada de eso de leyes, yo no sé nada de eso de cómo gobernar, de cómo legislar, yo no sé nada de eso. Yo simplemente soy un pastor de ovejas y cómo me va a entregar tan tremenda responsabilidad el Señor, diría David. Tal vez el mismo Pablo. Pero cómo el Señor me está llamando a predicar el evangelio que tanto odio, a ese evangelio de Cristo, del Cristo que tanto persigo. ¿Cómo se le ocurre al Señor mandarme a hacer esas cosas así? Y sabes que así es como obra el Señor. A lo largo de la Biblia yo encuentro a un Señor, a un amo divino, como lo digo yo, un amo divino obrando a través de siervos humanos. Y Señor Dios de la gloria, hasta el día de hoy no ha cambiado. El Señor no ha menguado en su poder. El problema es que nosotros ahora, Señor de la gloria, no te creemos. El problema es que nosotros ahora esperamos, Señor de la gloria, el facilismo. Que tú simplemente te muevas, Señor, que nos acostemos a dormir y que al otro día amanezca el milagro en la mesita de noche. Señor Dios de la gloria, Padre amado, ayúdanos a entender, bendito el Señor Dios de la gloria, que tú sí eres un Dios de milagros. Que tú eres un Dios de milagros, Manuel es milagrero. Y que Dios de la gloria, lo que tanto hemos pedido en oración, bendito Señor, hay algo que nos corresponde hacer a nosotros. Alguien dijo por ahí, Señor de la gloria, que el 50% de la respuesta de nuestras oraciones nos corresponde a nosotros. Y le creo. Porque Señor, siempre habrá algo que hacer. Siempre habrá algo que hacer, bendito Señor, si estamos orando porque restaures el hogar. Siempre habrá algo que hacer, Señor, si estamos orando, Dios de la gloria, porque nos sanes. Siempre habrá algo que hacer, bendito Señor, que nos corresponde, bendito Señor, hacer. Y claro, por supuesto que todo eso que nos corresponde hacer siempre chocará contra la razón. Siempre chocará contra... Pero Señor, ¿por qué me mandas a hacer esto? ¿Por qué me mandas a llenar tinajas de agua cuando, Señor, lo que necesitamos es vino? Señor, ¿por qué me mandas a pasar esa vergüenza de llevar el agua al maestresar, al encargado de la fiesta? ¿Usted cree que fue fácil para los sirvientes que estaban en aquella época llevar tal vez en una vasija, en un recipiente pequeño, un poco de agua al encargado de la fiesta? Eso sería hacer prácticamente pasar una vergüenza. O sencillamente el maestresala lo tomaría como una burla y muy seguramente hasta posiblemente los podrían matar a estos sirvientes. Sin embargo, ellos se atrevieron a creerte, Señor. Se atrevieron a creer las palabras de Jesús. Llenen las tinajas, aunque era contra la razón. Claro, se necesitaba mucha fe para creer en eso. Se necesitaba realmente creer en Jesús. Y es más, Jesús no les dio ninguna indicación. Él no les dijo, chino, llenen esas tinajas de agua que vamos a convertir esta agua en vino. Jesús no les dijo nada de eso, no les dio un mapa de ruta, no les dio unas indicaciones, simplemente dio una orden. Y yo no sé cuál haya sido la orden que Jesús te haya dado. Podremos reventarnos orando por ti, pero si tú no tomas decisiones no va a pasar nada. No va a pasar nada, créamelo, no va a pasar nada, no va a suceder nada. Hay cosas que nos corresponde hacer. ¿Quieres ver tú que tu hogar se arregle? Si eso no sale solamente con oración y ayuno, mi querido. Hay que hacer cosas. Hay que tomar correctivos, tal vez tocará ir a pedir perdón, tal vez toca ir a abrazar, tal vez toca cambiar la manera, Señor, a veces inclusive de cómo actuamos. Tal vez a veces, Señor de la gloria, hay cosas que nos corresponde hacer si queremos ver los milagros tuyos, Padre amado. Queremos ver el milagro de la salvación, pero mientras no tomemos la decisión de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, no va a pasar nada. Por más que vayamos a una iglesia, por más que oremos, por más que leamos la Biblia, por más que nos sepamos las canciones cristianas, si no tomo la decisión de arrepentirme de mis pecados y recibir a Cristo en mi corazón, no va a pasar nada. Siempre habrán cosas, bendito Señor, que mandarás a hacer. Siempre. Yo lo veo así, es mi punto de vista y lo veo desde la Biblia, lo sostengo. Señor de la gloria, que siempre que tú obraste de maneras sobrenaturales, que interveniste, Padre amado, usaste de personas comunes y corrientes. No usaste personas supersantas, no usaste gigantes espirituales, usaste simplemente personas rendidas que te creyeron. Tú no te imaginas lo que Dios puede hacer a través de una vida rendida totalmente a Dios que le crea, que le crea. El Señor mandó llenar esas tinajas, 6 tinajas de más de 120 litros de agua cada una. Eso era un trabajo arduo. Pero sin embargo el Señor manda llenar las tinajas, pero manda que lleven al maestresar, al encargado de la fiesta, solamente un poquito. Qué tremendo eso, solamente un poquito. La mujer del flujo de sangre dijo, si tan solamente tocare el manto del Señor, seré salva. Pero ella no se quedó esperada ni estancada donde estaba. Ella dice la escritura que se abrió paso entre la multitud. Se abrió paso entre la multitud. Es decir,
El domingo se nos hablaba de aquel leproso que fue también sanado. También se abrió paso, también se tomó el riesgo de ir a donde Jesús y decirle, Señor, si quieres puedes sanarme, a riesgo de que lo apedrearan. Siempre el Señor nos mandará a hacer algo. Siempre, créame. Saqueo cuando vio al Señor, él no se quedó esperando que el Señor llegara allí y golpeara la puerta de su casa. Dijo, la salvación hoy tiene que llegar a mi casa, y aunque soy bajito de estatura, aunque sé que la multitud no me deja, aunque sé que la multitud posiblemente me odia porque él era ladrón, era usurero, tal vez no era muy bien agraciado en medio de la gente, sin embargo tomó decisiones, se subió a un árbol, llamó a Jesús, es decir, el hombre estuvo siempre con la intención de acercarse a Jesús, siempre hizo algo. Así funciona, así funciona. A veces nosotros somos tan místicos, bendito Señor, que queremos que las cosas suenen así, que se den así. Ay, yo ya oré y el Señor de una manera sorprendente me va a hacer el milagrito. No, el Señor no es milagrero, el Señor hace milagros, por supuesto, pero te quiere involucrar a ti. Hoy te pido, bendito Señor, ¿qué nos corresponde hacer? Es lo único que yo quiero pedir en esta mañana. ¿Qué nos corresponde hacer? ¿Qué tengo que hacer yo? Dile ahí al Señor, ¿qué tengo que hacer yo para que esto que tanto he orado, por lo que tanto he pedido, esa oración tan acariciada, vea el milagro? Vea el milagro. ¿Qué me corresponde hacer? ¿Qué me corresponde hacer para que mi marido cambie, para que mis hijos cambien, para que mi familia se convierta al Evangelio? ¿Qué me corresponde hacer a mí? Esto no solamente sale con oración y ayuno, hay algo que me toca hacer, hay algo que tengo que hacer. Por eso la oración debería llamarse oración, orando pero actuando. Señor Dios de la gloria, y precisamente de eso se trata la oración. Yo vengo ante el Señor para ponerme disponible para que el Señor me diga qué tengo que hacer frente a ese pedido, qué me corresponde hacer, qué tengo que hacer. Saben que el problema de muchos de nosotros es que el Señor sí está obrando, pero nosotros estamos tan distraídos en nuestro diario vivir que ni cuenta nos dimos. Que el Señor nos estaba mandando a hacer algo y para obrar eso que nosotros queríamos ver, y sencillamente no lo vimos porque estábamos distraídos en otra cosa. Aquellos que estaban allí en esa fiesta, ellos sencillamente estaban dispuestos y disponibles a servir. Estaban tan dispuestos a hacer lo que el Señor les dijera. Aunque, repito, el Señor hasta aquí no había hecho ningún milagro. Era el primer milagro que iba a hacer. Y el Señor no era conocido como el que hacía milagros, ni como el hombre sobrenatural, ni como el Hijo de Dios. Era simplemente conocido como Jesús, el Hijo de José y María. Como el carpintero, como el nazareno, como el hombre Jesús. El vecino, el buen amigo, el buen compañero de trabajo. No conocían a Jesús de otra dimensión, como el Jesús hombre. Y sin embargo aquellos atendieron lo que Jesús les dijo. Sin embargo aquellos dijeron, bueno, vamos a hacer lo que Él nos dice. Él es tan buen vecino, es tan buena persona que el hombre va a hacer algo hará. Hagámosle caso, dirían aquellos. Y otros tal vez dirían, no, pero ¿qué nos vamos a poner con ese trabajo? Y me imagino que sería pues un trabajo muy arduo de tener que llenar esas tinajas, de tener que lavarlas, de tener que hacerles aseo, de tener que ir a cargar el agua. No era solamente abrir la llave y ya salía el agua como en nuestra cultura. Era un trabajo arduo. Pero yo me imagino también el gozo y el regocijo cuando vieron el milagro realizarse. Y dice el texto que ellos sí lo sabían. ¡Qué tremendo privilegio! Qué tremendo privilegio cuando nos ponemos en las manos del Señor para que el Señor obre los milagros que nosotros tanto queremos ver. ¿Por qué funciona así? Sencillamente para que Él se lleve toda la gloria. Para que nosotros no nos hagamos ínfulas. Para que nosotros no le robemos la gloria al Señor y decir, es porque yo hice. No, sencillamente siempre el Señor obrará, el amo divino, a través de siervos humanos, para que sencillamente cuando el trabajo se haga, definitivamente Él se lleve toda la gloria y el siervo crezca en fe. Así funciona. Esa es la vida cristiana. Es la manera como el Señor obra. Señor Dios de la gloria, hoy por eso te pido, ¿qué tinajas nos toca llenar? ¿Qué tinajas tengo que llenar yo? Dile ahí al Señor. ¿Qué tinajas? ¿De dónde tengo que ir a sacar el agua? ¿Qué me corresponde hacer? ¿Qué pasos tengo que dar? ¿Qué decisiones tengo que tomar? ¿Qué cosas tengo que desaprender? ¿Qué cosas nuevas tendré que aprender? ¿Qué pasos decisivos tendré que dar? ¿Qué temores tendré que dejar atrás? ¿Qué decisiones tendré que tomar? Bendito Señor. Dile ahí al Señor. Tal vez tú quieres un milagro.
pero esto no sale solamente con oración y ayuno, te lo repito. Hay cosas que tú tienes que hacer y que yo tengo que hacer para ver el milagro. Es allí donde el Señor obra. Y lo encontrarás a lo largo de la Biblia, te lo repito. A lo largo de la Biblia el Señor siempre obró así. El Señor hubiese podido sacar al pueblo de Israel y en un abrir y cerrar de ojos ponerlo en Canaán. Si dice el Señor si dice la Escritura que en un abrir y cerrar de ojos estaremos con el Señor. Así lo dice. En un abrir y cerrar de ojos estaremos con Él. ¿Será que le quedaba grande en un abrir y cerrar de ojos poner al pueblo de Israel y ponerlo en Canaán sin tanto problema y no amargarse la vida? Lo hubiera podido hacer, pero quiso involucrar a Moisés. Lo quiso involucrar y quiso involucrar al mismo pueblo de Israel para que vieran los milagros. Hoy en día también te quiere involucrar a ti, me quiere involucrar a mí, en eso que tanto le hemos orado, en eso que tanto le hemos pedido. Ya es hora de decirle, bueno Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque yo ya quiero ver el milagro, no me quiero quedar estancado, pero ¿qué me corresponde hacer a mí? ¿Qué tengo que hacer yo? Dile allí al Señor. ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer yo para ver, bendito Señor de la gloria, lo que tú me estás pidiendo que haga o lo que yo quiero ver? Señor Dios de la gloria, ayúdanos a ser sensibles. Desafortunadamente en este tiempo se ha perdido la sensibilidad. El pueblo de Dios ha perdido la sensibilidad. Ya esos tiempos donde uno oraba y estaba pendiente a ver qué iba a suceder durante el día, ya eso como que no se da. Estamos tan afanados, tan preocupados que oramos, sí, claro, oramos, por supuesto, pero una vez que nos levantamos del tiempo de oración, nos ocupamos en nuestros quehaceres y ya a mediodía ya se nos olvidó inclusive qué fue lo que pedimos. Y el Señor está obrando y tal vez lo obró y ya hizo lo que nosotros le habíamos pedido y ni cuenta nos dimos. Porque estábamos tan distraídos en nuestra cotidianidad. Ese es el problema de muchos. Que a veces, Señor Dios de la gloria, oramos por supuesto. Y el Señor a lo largo del día empieza a obrar y no nos dimos cuenta porque sencillamente estábamos tan ocupados en nuestros propios quehaceres, en nuestras propias cosas, que no nos dimos cuenta que tú obraste. Señor Dios de la gloria, se necesita, como dije hace un momento, Señor Dios de la gloria, buscarte un día a la vez para poder seguirte un paso a la vez. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Qué paso sigue? Voy bien, aquí voy enrutado, pero ahora ¿qué sigue? Aquí voy en este proceso, pero ¿qué sigue? Ya hice lo que tú me mandaste a hacer, ¿ahora qué más sigue? ¿Ahora qué más sigue? Sí, nota, aquí hay una secuencia en el milagro de la conversión del agua en vino. Hay una secuencia. El Señor les dijo, llenen esas tinajas y llénenlas hasta arriba. Ahora saquen un poquito de agua. Ahora vayan al maestresala. Ahora entreguen el agua. Así hay una secuencia de cosas que ellos tenían que hacer. El Señor simplemente no les dijo, tráiganle agua al maestresala. No, Él les dio un mapa de ruta. Les dio un mapa de ruta, unas indicaciones que ellos sabían que tenían que hacer. Como no lo hizo con Abraham. Con Abraham no se le dio ninguna indicaciones. Simplemente le dijo, vete de tu tierra a la tierra que te mostraré. No siempre el Señor nos dará un mapa de ruta. Sin embargo, Abraham, dice la Escritura, que cada vez que daba un paso, hacía un altar al Señor y daba el siguiente paso. Hacía ese altar, daba el paso, volvía hacia otro altar. Daba ese paso, hacia otro altar. Es decir, siempre estaba ahí, buscando al Señor un día a la vez para recibir una indicación a la vez. Señor, así funciona. Así funciona. Yo creo que tú no has cambiado la Biblia. Yo creo que la Biblia, no existe la Biblia tomo 2. No, es la Biblia, es la palabra de Dios y no hay otra. Bendito Señor, ayúdanos a entenderlo. Ayúdanos a ser receptivos a las indicaciones que tú das y a hacer lo que tú nos mandas que hagamos, aunque parezca descabellado. Y por lo general siempre nos va a parecer descabellado lo que tú nos mandas a hacer. Yo quiero ver que mi marido cambie, pero ¿por qué tengo que pedirle perdón a mi marido si él es el que me golpea, si él es el que me maltrata? Dirán las mujeres. Siempre el Señor te va a mandar a hacer cosas que van a chocar contra la razón. Y hasta que no tomes la decisión de hacer lo que el Señor te diga, no vas a ver nada. No vas a ver el milagro. Señor Dios de la gloria, ayúdanos. Ayúdanos, bendito Señor Dios de la gloria, porque yo he aprendido lo que tú puedes hacer, que nadie se imagina lo que tú puedes hacer, Señor Dios de la gloria, a través de una vida totalmente rendida al Señor, que simplemente le cree, que simplemente hace lo que el Señor le pide que haga, no pide nada más, aunque nos parezca descabellado.
Y por lo general tú siempre, ¿cómo si diría Moisés? Con este pedazo de palo chueco, feo, que tengo que levantarlo y que el Señor va a abrir el mar rojo. ¿Cómo si? ¿Cómo si diría Pablo? Que yo tengo que ahora predicar el evangelio que tanto odio. ¿Sí ve? Siempre funciona así. ¿Cómo sí que tengo que buscar 12 hombres? Diría Jesús. Pasé toda la noche entera orándole a Dios para que me dijera, me indicara cuáles son los 12 hombres que tengo que buscar para que sean parte del ministerio, y el Señor me está diciendo que busque los peores. ¿Cómo sí? Diría Jesús. Siempre funciona así, mi querido. ¿Cómo sí que para salvar a esta humanidad tengo que ir a morir en la cruz? Diría Jesús. ¿Cómo sí? A veces siempre choca así. Siempre será así, mi querido. ¿Cómo sí que Dios tiene que hacerse humano? Dirían los gnósticos. ¿Cómo sí que si la materia es mala, por qué Dios ahora se encarna en esa materia que es mala? Siempre que el Señor manda hacer algo, chocará con la razón humana, mi querido. Porque la cuestión no es por razón, la cuestión es de fe. El Señor dijo, el Señor dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay. Crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí notan? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es por la fe y mediante la fe que nos acercamos y mediante la fe que obramos lo que el Señor nos dice que obremos. No es de otra manera. Un hombre de fe no es un hombre que simplemente se la pasa orando y ayunando. Un hombre de fe es el que ora, por supuesto, ayuna, pero también actúa. Camina, da pasos de fe. Se deja dirigir por el Señor. Y aunque le parezca descabellada la orden, sencillamente la obedece. Señor, ayúdanos, bendito Dios de la gloria, a ser esos hombres y mujeres de fe. Señor Dios de la gloria, que veamos los milagros. Tú no has desteñido tu poder, no has menguado en tu poder. Tú todavía puedes hacer muchas cosas, bendito Señor, Dios de la gloria, en los hogares, transformar vidas, hacer milagros de sanidades, muchas cosas. Pero hay cosas que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. Hay tinajas que tenemos que llenar, hay tinajas que tenemos que lavar, hay tinajas y hay agua que tenemos que mostrarle allí a aquel maestro de ceremonias. Hay cosas que nos corresponde hacer, Señor Dios de la gloria, humanamente. Es decir, nosotros hacemos todo lo humanamente posible y tú te encargarás de lo imposible. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, bendito Señor. Y gracias de antemano. Gracias por ese buen vino que vendrá. Gracias por ese buen vino que vendrá, bendito Señor, a los hogares, a la salud, a la economía, a todo lo que nosotros queremos ver y tanto soñamos, Señor. Gracias porque vendrá ese buen vino. Pero, Señor Dios de la gloria, veremos tu gloria en la medida en que nosotros, Señor Dios de los cielos, tomemos acciones, tomemos decisiones. Gracias te damos, te bendecimos. Te damos a ti la gloria, bendito Señor, por esos milagros que tú estás haciendo, Padre amado. Y gracias por involucrarnos en lo sobrenatural. Gracias, Señor, por usar de estas personas naturales para desarrollar y llevar a cabo tus planes sobrenaturales. A ti sea la gloria, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, mis amados, buenos días a todos. Hoy es 29 de junio del año 2021, martes. Bien, mis queridos, que Dios nos ayude a tomar decisiones. Así que lo quiero animar, hermano querido, a que lea las biografías de todos los hombres y mujeres de la Biblia. Léalo cómo el Señor obró en sus vidas y a través de sus vidas. Y usted va a quedar sorprendido de que el Señor no fue milagrero. Elías hizo que descendiera fuego del cielo. ¿Pero qué hizo? Tuvo que hacer un altar. Tuvo que sencillamente hacer unas minucias allí, hacer un altar de piedra, llenarlo de agua, hacer una zanja y empezar a creerle al Señor y decir, Señor, yo sé que tú no me vas a dejar avergonzado. Yo sé que tú vas a hacer un milagro aquí al frente de estos 400 sacerdotes falsos. Tú vas a hacer algo aquí, pero hizo algo. No se quedó simplemente orando, el Señor desciende fuego del cielo, no, hizo algo, hizo un altar. Y así sucesivamente con todos los hombres y mujeres de la Biblia que usted encontrará, siempre hicieron algo, tuvieron que hacer algo para que el Señor sencillamente se manifestara de una manera sobrenatural. Así funciona, porque como lo dije antes,
porque cuando el milagro sea hecho, pues el que se tiene que llevar toda la gloria es el Señor y el siervo empezará a crecer en fe. Así funciona, mi querido. Así que ya una vez más, si el Señor te ha dicho cosas, hermano, que tiene que hacer, hermano, empieza a tomar acción para que vea el milagro. ¿Quiere ver un milagro de sanidad? Pues hay que ir al médico, hermano, a ver qué dice el médico, ponernos en las manos del médico. Yo no voy al médico porque yo creo en el Señor. Hermano, eso es descabellado, hermano. Eso es ilógico, hermano. Entonces ahí siempre habrá cosas que toque hacer, hermano. Entonces que Dios te bendiga, mi querido, y ya entremos de una vez al texto de Juan mismo, capítulo 13, en este estudio que estamos realizando aquí en Juan capítulo 13, al marco recuerde que en el capítulo 13 hasta el 17 es un ministerio privado que el Señor está llevando a cabo con sus discípulos. Y aquí vemos que el Señor ha acabado de lavarle los pies a los discípulos, les está dando algunas indicaciones y les está poniendo aquí en evidencia que entre ellos hay uno que no es de ellos. Es decir, en el versículo 19 dice: desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Aquí está hablando ¿de qué? De la traición de Judas, de que cuando Judas traicione al Señor, cuando lo venda, pues sencillamente les está advirtiendo a los otros, ya Judas se ha ido, aquí sencillamente está diciéndole a aquellos que estén pilas, que estén en la juega, porque hay uno entre ellos que no es de ellos, y ese es Judas. Así que Jesús les dijo luego a sus discípulos que uno de ellos, le está diciendo Jesús, uno de ellos levantaría contra él su calcañar. Dice, uno de los que están aquí conmigo va a levantar su calcañar, es decir, va a levantar su pie. Dicho en palabras más coloquiales, es decir, me va a dar la patada. Es lo que está queriendo decir el Señor. Uno de los que está aquí conmigo, ese me va a levantar, un día esto me va a dar un patadón. Va a levantar su pata contra mí, es lo que está diciendo el Señor. Me va a dar un patadón, me va a traicionar. Como dicen otros por ahí popularmente, dice, uno de los que está aquí entre ustedes es el que me va a clavar el puñal. Es lo que está queriéndoles decir el Señor con esa expresión, que uno de ellos levantaría contra él su calcañar, hablando del pie. Es decir, uno de ustedes me va a dar la patada. Qué tremendo eso. A fin de que cuando esto sucediera, les está advirtiendo el Señor, no se sobresaltaran, sencillamente estuvieran ya avisados. Y en el ejército hay un lema que dice, soldado advertido no muere en guerra. Así que el Señor Jesucristo fue traicionado desde adentro, como lo notamos aquí, y todavía es una realidad hasta el día de hoy. El Señor Jesucristo no fue traicionado de afuera. La hostilidad no le llegó de afuera. La traición hacia Jesús, quien vende a Jesús, no fue un ciudadano común y corriente de entre los judíos. Quien vende a Jesús, quien traiciona a Jesús, camina con Jesús, anda con Jesús. Como decíamos hace un momento, participa de los milagros que el Señor hizo. Yo me imagino que Judas, no sé si Judas también estaría allí en esa fiesta de bodas que acabamos de orar en esta mañana. Posiblemente. Pero lo que sí es cierto es que Judas también anduvo con Jesús y fue partícipe también de los milagros de Jesús. Fue testigo presencial de los milagros de Jesús y sin embargo es el que levanta contra él el calcañar. Él es el que sencillamente lo vende. Y el Señor les advierte a los demás, les dice, ojo, porque entre ustedes hay uno que no es de ustedes y ese va a levantar contra mí su pie, ese me va a traicionar, ese me va a vender. Así que ya les aviso para que cuando suceda, como dice en el versículo 19, para que cuando suceda, creáis que yo soy y no se vayan a sobresaltar, simplemente no los vaya a tomar por sorpresa, lo que les está queriendo decir el Señor. Así que lo que vemos aquí es que definitivamente la traición o Jesús fue traicionado desde adentro, desde dentro de su mismo ministerio. Esto todavía es una realidad hasta el día de hoy. Existe la queja en cuanto al pecado que desde afuera el pecado permea la iglesia, pero mire que el pecado no está permeando desde afuera, más bien lo perjudica desde adentro. El daño que viene desde adentro. Cuando viene, sencillamente vemos y nos damos cuenta que esto ya le sucedió al mismo Señor Jesucristo. Es decir, el daño fue causado desde adentro del ministerio y no de afuera. Qué tremendo eso. Entonces mire que el pecado a veces no viene mucho de afuera. El pecado a veces está dentro de nuestras iglesias.
haciendo allí, pernoctando dentro de nuestras iglesias, viene de adentro hacia afuera. Hemos metido el mundo a nuestros templos allí. Entonces mire qué tremendo eso, para poder reflexionar en eso. En el versículo 20 dice, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Juan añadió aquí estas palabras de Jesús, porque Judas había sido enviado en misiones también, junto con los demás discípulos. El Señor también lo había mandado a predicar. También había predicado. Yo creo que Judas también había hecho milagros. ¿Se acuerda cuando el Señor mandó por allá, los mandó por parejas? Y cuando llegaron dijeron, Señor, vimos que los demonios se nos sometían. Vimos que mucha gente fue sanada. Vimos que mucha gente recibió allí también el evangelio. Es decir, vinieron y le dieron parte al Señor de lo que el Señor había hecho a través de ellos. Y muy seguramente entre ellos también había estado allí Jesús. Por eso Jesús les dice acá, de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿De qué está hablando? Del ministerio de Judas. De cuando lo envió el Señor a predicar también. Iba en el nombre del Señor y a Judas también lo recibieron. Judas también tal vez hizo milagros. Judas también tal vez sanó enfermos. Judas también predicó el evangelio y le creyeron. Muy seguramente también fue un instrumento útil en las manos del Señor en su momento. El Señor dijo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Así que nadie es salvo por la fe del mensajero o del predicador. Judas predicó y mucha gente se convirtió tal vez. Judas oró por los enfermos y los enfermos se sanaron. ¿Sí nota? Aunque era Judas, aunque era el traidor, aunque no era de ellos, aunque andaba con ellos pero no andaba con ellos, y sin embargo el Señor lo usó. Por eso cuando el Señor dice, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió, está refiriéndose a Judas. El vainazo es para Judas. El vainazo es para él. Está hablando de él, que el Señor muchas veces lo envió a predicar, muchas veces lo envió a sanar enfermos, y sin embargo vieron que hubo milagros, que Judas también sanó enfermos, que Judas también hizo milagros, que Judas también predicó la palabra y mucha gente se convirtió al evangelio, y sin embargo no era de ellos. ¡Qué tremendo! ¿Qué nos dice eso? Porque mire que el Señor, así como dicen algunos, Señor, respáldame, respáldame, respáldame. Por supuesto que el Señor te respalda. Pero más que buscar ser respaldados por el Señor, deberíamos ser aprobados por el Señor, porque el Señor le dijo a Timoteo, preséntate como obrero aprobado. No le dijo como obrero respaldado. El Señor, por supuesto, siempre va a respaldar su palabra. ¿Se acuerda cuando otros llegaron allí y le dijeron al Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre? Y el Señor les dijo, ¿y ustedes quiénes son? ¿Quiénes son? Si yo no los conozco. Es el caso de Judas. Es el caso de Judas. Así que, mire que el Señor nos use para una determinada tarea, no significa que el Señor nos esté aprobando. Tal vez nos está respaldando, mas no aprobando. Esto debería revisarse, porque a veces hay gente que se confía en eso. No, eso yo como predico, no, eso yo oro por los enfermos y se sanan. Eso yo he hecho fuera demonios y se van. Eso, mejor dicho, ¿soy tan útil en las manos del Señor? Sí, pero una cosa es ser respaldado, más otra cosa es ser aprobado. Y aquí tenemos un ejemplo claro, clarísimo de un hombre, Judas, que anduvo entre ellos, y por supuesto el Señor no lo eximió de también ser usado para el ministerio. ¿Sí lo nota? Eso es lo que quiere cuando el Señor dice, el que recibe al que yo envié, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Sí nota? Así que volvemos a repetir esto. Es decir, nadie es salvo o nadie se salva sencillamente por la fe del mensajero o por la fe del predicador. Simplemente somos salvos por oír la palabra de Dios y por recibir a Cristo como nuestro Salvador personal. Es la única forma. Si Judas había predicado y sanado, tal bendición allí pues se produjo a pesar de lo que él era. ¿Sí notan? Fue respaldado. Él había sido un simple mensajero del Señor y un portador del mensaje, y Dios bendijo su palabra. Así de sencillo funcionó. Así que somos salvos por oír y por creer la palabra de Dios. ¿Sí nota?
sin importar la vasija, sin importar el mensajero. Tranquilo que del mensajero y de la vasija se ocupará el Señor. Esto es como cuando nuestros niños eran pequeños y los llevábamos a la escuela o al colegio y allí ellos hacían alguna fechoría y nos llamaban, nos hacían ir los profesores y nos decían, es que el niño se portó mal. Uno no cogía al niño a avergonzarlo delante de la gente. Uno simplemente, bueno, mi chinito, cuando lleguemos a la casa arreglamos. Esa era la expresión. ¿Sabe que el Señor parece que nos dijera así mismo a los siervos del Señor? A muchos de los que servimos tal vez el Señor nos dice, tranquilo, mijo. Yo lo respaldo para que predique, yo lo respaldo para ser usado, yo lo respaldo para que ore por los enfermos y se sanen. Yo lo respaldo, pero cuando llegues a casa arreglamos, ¿oyó? Dios nos guarde, mi querido. Dios nos guarde, usted que predica, usted también que enseña. Usted que es un instrumento en las manos del Señor. No se confíe que porque el Señor lo usa, usted ya está very good con el Señor. Podremos ser muy respaldados, pero el Señor busca es que seamos aprobados. Preséntate tú, le dijo Pablo a Timoteo, como obrero aprobado, que no tenga nada de qué avergonzarse. Porque el Señor siempre va a respaldar su palabra. Por más pecadores que seamos, el Señor siempre va a respaldar lo que hacemos para Él. Pero no nos aprueba. No aprueba. Su obra será respaldada y aprobada, mas el mensajero o el obrero puede ser rechazado. ¿Ustedes quiénes son?, les dijo el Señor a aquellos que se acercaron. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y ustedes quiénes son? ¿Quiénes son? Y ellos no dijeron que no habían podido echar fuera demonios. Y ellos no dijeron que no habían hecho milagros, dijeron que habían hecho milagros en el nombre del Señor. Y sin embargo los obreros fueron rechazados. ¡Qué tremendo! Mira lo que dice entonces Efesios. Si somos salvos es por oír el mensaje. Más que el mensajero, lo que importa es el mensaje. Judas, en el ministerio de Judas tal vez muchos se convirtieron. ¿Por qué se convirtieron? Tal vez muchos dirían, o tal vez muchos también inclusive sabrían, que Judas ya como que metía mano a la bolsa. Inclusive nos lo hace saber Juan más adelante, dice, porque él metía mano a la bolsa. Tal vez el mismo Juan sabía, tal vez el mismo Juan ya se lo sabía, y sin embargo el Señor lo respaldaba a Judas para que predicara la palabra. ¿Dónde estaba el detalle? En el mensaje, más que en el mensajero. En el mensaje, lo que importa es el mensaje. Y cada vez que tú escuches un mensaje de la palabra del Señor, mira el mensaje, no al mensajero. Ay, pero es que no se ponga a mirar el mensajero, mira el mensaje. ¿Qué te dice el Señor? El mensajero, tranquilo que del mensajero se encargará el Señor. Del mensajero se encargará el Señor cuando llegue a casa. Allá en casa arreglamos, tranquilo. Entonces, ¿qué dice Efesios capítulo 1, versículo 13? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Sí nota cómo dice el Señor? Así que aquí lo importante es el mensaje. Creo al mensaje, escucho el mensaje, lo creo, y esto me da la seguridad de ser sellado con el Espíritu Santo. Esto me da la seguridad de ser llamado hijo de Dios. A los que creyeron y le recibieron, les dio la facultad, el poder de ser llamados, de ser hechos hijos de Dios. ¿Sí notan? Sin importar de dónde venga el mensaje, sin importar de dónde venga el mensaje, o mejor, sin importar la condición del mensajero. Si es un mensaje de Dios, lo recibo sencillamente. Entonces mire que esto también nos lleva a veces que nosotros cuestionamos muchas personas. Es que ese es de la religión tal, ese es de la religión X, ese es de la religión Z. Pero ¿quién me dice a mí si lo que ese está predicando el Señor no lo está aprobando, aunque esté desaprobando al mensajero? Esto nos debe decir algo por ahí para ciertas corrientes que uno ve por ahí predicando de Cristo y uno dice, es que esos no tienen la verdad, yo sí la tengo. ¿Quién me dice a mí si lo que ese está predicando el Señor lo esté aprobando y que a través de lo que él está predicando otros se conviertan porque esa persona oyó al evangelio y lo creyó y sencillamente se convirtió, aunque el mensajero haya sido desaprobado, como en el caso de Judas? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo eso. Qué tremendo eso. Así que eso nos debe también llevar a pensar, hermano, dejar de cuestionar a otros. Es que esos no, porque esos no tienen la verdad. Hermano, posiblemente, hermanos, nos vamos a llevar sorpresas, dijo alguien, cuando lleguemos al cielo. Nos vamos a llevar muchas sorpresas. Tal vez esos que pensábamos que no iban a estar allá van a estar.
Y tal vez los que tanto pensamos que iban a estar, no los vamos a encontrar. Y tal vez la sorpresa más grande va a ser que nosotros mismos nos vamos a encontrar allá. ¡Ay! ¿Yo qué hago aquí? ¡Ay, yo! Tremendo eso. Así que, hermano querido, tendríamos que empezar a redireccionar y a reflexionar en eso y dejar, hermano, de señalar tanto a los demás. Entonces, el verso 21 y 22 dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Yo me imagino que eso se fue un escándalo allí. Yo me imagino que estas palabras de Jesús empezaron a pisar callos. Yo me imagino que estas palabras de Jesús empezaron a crear un alboroto allí en ese aposento alto. Sería un error pensar que Jesús no se conmovió porque Judas le iba a entregar. Él dice que se conmovió, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu. Qué tremendo que la traición, ¿no? Saberse traicionado. No se conmovió porque Judas le iba a entregar, porque Jesús realmente se conmovió en espíritu. Sería entonces un error no que el Señor no se haya conmovido por eso. Sería un error pensar que al Señor se le dio lo mismo. No, dice el texto claramente que él se conmovió en espíritu sabiendo que Judas le iba a entregar. Uno de su equipo, uno de los que tanto el Señor había usado para predicar el evangelio, para hacer milagros, uno de los que tanto participaron con él, y sin embargo este lo iba a traicionar, y sabía, sabiendas de que Jesús sabía, valga la redundancia, se conmueve en espíritu cuando lo declara, cuando lo pone públicamente y dice, uno de ustedes me va a entregar. Así que los discípulos se quedaron aquí tal vez estupefactos, tal vez hubo alboroto allí, tal vez todos se preguntarían, podemos imaginarnos el tremendo impacto que sucedió ahí entre ellos, que estremeció a todo ese aposento alto allí. Judas había sido tan hábil que nadie allí pensaba que él era quien iba a entregar a Jesús. No se había puesto en descubierto, sin embargo, había sido muy sutil en su forma ¿se acuerda que en días anteriores hablábamos de eso? Que aún su manera de hablar, tal vez su manera de hablar se parecía mucho a la de ellos, tal vez su manera de actuar se parecía mucho a la de ellos, es decir, Judas no levantaba sospecha entre ninguno de ellos. Cada uno creía que pudiera ser otro más bien, pero también cada uno temía que pudiera ser el mismo. ¿Será yo? ¿Seré yo? ¿Me tendré que revisar? ¿Seré yo? Cada discípulo sabía que era capaz de hacer lo mismo. Eso es lo más interesante. Cada uno de ellos sabía que tenía la capacidad, como la tuvo Judas, de vender al Señor. Ellos se conocían a sí mismos. Recuerde que cuando dijimos que llegaron al aposento alto, sus corazones venían cargados de orgullo, cargados de celos ministeriales, cargados de envidia, cargados de muchas cosas. Entonces cada uno de ellos hubiese podido ser el candidato. Cada uno de ellos hubiese podido ser un Judas. Y por eso el escándalo de ellos. ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Por qué lo dicen? Porque sencillamente ellos saben que cualquiera de ellos pudiera hacerlo. Cualquiera de ellos tenía la capacidad aún de traicionar al Señor. El mismo Pedro, el mismo Juan, quien escribe aquí, cualquiera de ellos hubiese podido ser el traidor del cual está hablando el Señor. Aunque el Señor todavía no lo ha señalado. Está diciendo, uno de vosotros. ¿Sí lo dice así o no? Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces ahí deja la posibilidad abierta de que cualquiera puede ser. Y ellos saben muy bien que cualquiera de ellos puede ser el que va a entregar al Señor. Por eso el escándalo. Por eso yo me imagino el alboroto allí, en ese aposento alto. ¿Seré yo? ¿Seré yo? De hecho, versos 23 y 24 dice, uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿De quién está hablando? De quien escribe aquí el Evangelio de Juan 50 años después. Este mismo es el que está dando testimonio en primera fila, en primera fila. Dice, uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba. Mire que Juan aquí no dice en el escrito, y yo que estaba al lado de Jesús, no, porque quien está escribiendo es el mismo Juan. Y él mismo, y cómo se refiere a él mismo, dice, uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Está hablando Juan, quien escribe este evangelio 50 años después. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era. ¿Quién era aquel de quien hablaba Jesús? Él entonces recostado cerca del pecho de Jesús le dijo, Señor,
¿quién es? Yo me imagino ese cuadro, Señor, ¿quién es? Ese murmullo, ¿quién es? ¿Quién será? Dudamos de que la breve escena entre Juan y Pedro fuera observada por los demás. Yo me imagino el detalle, el cruce de miradas. Pregúntele a ver quién es, usted que está ahí al lado de él, pregúntele. Yo me imagino ese cuadro allí. Debe haberse producido una cierta confusión allí en este lugar. Yo creo que todos estaban confusos, todos estaban allí. Pero ¿cómo así creo que viene a decir el Señor que uno de nosotros le va a entregar? ¿Seré yo? Pedro probablemente estaba situado más lejos de Jesús y como Juan se había quedado a su lado, pues Pedro le pidió con una seña de que le preguntara a Jesús de que quién era el que le iba a entregar, quién sería. Y Juan, 50 años después, repito esto, escribió este relato. Pero lo que me llama la atención es que Juan no dice, y yo estaba ahí al lado del pecho de Jesús y Pedro me hizo una seña de que yo le preguntara y yo le pregunté. ¿Sí nota? Juan no dice eso, Juan dice simplemente uno de ellos que estaba recostado al pecho de Jesús. Y ese uno de ellos es el mismo Juan, el que escribe este evangelio más o menos unos 50 años después, porque como ya hemos dicho en otras ocasiones, el evangelio de Juan se escribe por allá entre el año 85-90 después de Cristo. Y este suceso se da más o menos por allá en el año 33 después de Cristo. Entonces, si hacemos cuentas, hay más o menos 50 años después de que Juan escribe el evangelio. De hecho, se cree que es el último evangelio que se escribió. De hecho, se cree que inclusive se escribió primero Apocalipsis antes que el mismo evangelio de Juan. Ahí le dejo ese pequeño detalle. Bueno, versículo 26 dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas. ¡Ay, Dios santo! Y lo dio a Judas Iscariote, que significa sicario, ¿se acuerdan? A Judas Iscariote, hijo de Simón. Así que, según las costumbres de aquel entonces, el anfitrión de este banquete, o en un banquete, tomaba un pedazo de pan y lo mojaba en la salsa que estaba allí y se lo daba o se lo ofrecía al invitado de honor. Esa era una costumbre también judía. Como también era una costumbre judía, sencillamente, de que se mojase el pan, un pedazo, el anfitrión lo hacía y se le ofrecía a la persona más importante de los invitados, al invitado de honor se le ofrecía. Y mire cómo el Señor está haciendo esto con Judas. Judas tiene que saber qué es lo que está haciendo el Señor. Y ellos también lo saben. Ellos saben que prácticamente mediante este gesto el Señor hizo a Judas su invitado de honor. Así como le lavó los pies, así como lo participó de el establecimiento del nuevo pacto cuando dijo, beban de ella todos. Ahora lo está haciendo a Judas su invitado de honor. Cristo mantuvo abierta la puerta de salvación para Judas hasta el fin. El Señor siempre estuvo allí, dispuesto a que Judas se arrepintiera. El problema no era del Señor, el problema era de Judas, que no estaba dispuesto a ceder. En Judas ya había podido más su avaricia, su orgullo, su prepotencia, que el querer rendirse delante del Señor. Ya de que el Señor fuera a la cruz, eso ya estaba escrito. Pero Judas tenía la oportunidad, la posibilidad de ser salvado. Pero no quiso, y el Señor por un lado lo conquista, le lava los pies, por otro lado lo participa de la cena allí, y lo participa más que de la cena, lo está participando del pacto, lo está involucrando, le está diciendo, beban de ella todos, de esa copa que por muchos será derramada, que es el símbolo de mi sangre, y lo participa también a él y nada. Ahora, con este otro gesto de cortesía del anfitrión, de mojar un pedazo de pan y dárselo al invitado de honor, lo está haciendo ahora con Judas. Es decir, el Señor le está abriendo todas las puertas para que Judas se arrepienta. Y tal vez hoy el Señor te está abriendo a ti miles de puertas para que también te arrepientas. Pero tal vez tu orgullo es el que no ha querido. Es que yo, ¿por qué? Es que yo no necesito de Dios. Es el orgullo tremendo lo que es el orgullo. Eso es lo que le estaba pasando a Judas. El orgullo y la avaricia que es idolatría, dice el Señor. Dos elementos tan tremendos que cierran las puertas que el Señor abre para que la gente se convierta al evangelio, que la gente misma la cierra, no quiere, mucha gente se cierra esa posibilidad. Y el Señor hasta el día de hoy conquista por aquí, conquista por allá, por este lado, por otro lado, atrayéndote a ti
hacia los brazos del Señor para que vengas y te arrepientas delante de Él y recibas de su amor. Ya deja de estarte yendo por entre las ramas, de estarle evadiendo al Señor, de estar evadiendo de que el Señor te ame. El Señor dice, déjame que te ame. Ya no le evadas más. Dale la oportunidad al Señor. Judas no lo quiso y conocemos ya de sobra el final, el triste desenlace y la desgracia de este hombre que se cerró a la posibilidad de ser salvo. Todos conocemos que finalmente Judas terminó suicidándose. Y no era el propósito de Dios de que Judas se suicidara, porque el Señor a él también le había dado libre albedrío, capacidad de tomar sus propias decisiones. Judas sencillamente decidió mal. Él también se hubiese podido salvar. Miren el caso de Pedro. Pedro negó al Señor, pero Pedro se arrepintió y el Señor más adelante lo restauró. Así que, si notan, el problema no es que se falle, el problema es que el orgullo nos deje, nos aleje del Señor. El problema es que nuestra prepotencia y nuestro orgullo espiritual nos lleve a rechazar a Cristo abiertamente y decir, yo no necesito, eso yo no necesito, yo para qué voy a poner a buscar de Dios, eso yo estoy bien como estoy. Yo voy a la iglesia y sirvo y hago algunas cositas para el Señor y ya estoy bien, yo no necesito nada más. Qué orgullo, eso es un corazón orgulloso, altivo, arrogante, y qué peligroso es funcionar así, porque esto te puede llevar inclusive a la muerte espiritual, al suicidio espiritual, como le pasó a Judas. No solamente fue suicidado, no solamente se suicidó espiritualmente, sino que también físicamente, porque el texto dice que se ahorcó. Qué tremendo eso, qué tremendo eso. El Señor hizo de Judas su invitado de honor, le extendió una señal de amistad, le dijo, mire, tú eres mi invitado especial, traidor. Mire que el Señor no lo puso en vergüenza, no le dijo, sí, ese es Judas, usted es un Judas, usted es el que me traicionará. No, el Señor dijo, uno de ustedes, y lo dejó a la discreción de que cada uno reflexionara y de que cada uno se cuestionara a sí mismo a ver quién era. Y yo muy seguramente, como dije anteriormente, muy seguramente todos, tal vez en ese cuestionamiento, tal vez el Señor lo hizo a propósito de decir uno de ustedes. Por un lado, para no poner a Judas en vergüenza. Y segundo, para que todos se examinaran de alguna manera y se dieran cuenta de que todos tenían la capacidad y tenían la facultad inclusive de negar, de vender al Señor, de traicionar al Señor. Yo creo que el Señor lo llevó adrede con esas palabras, con esa expresión. Uno de ustedes es para que todos se examinaran de que todos tenían la capacidad de ser traidores. Todos tenían ese potencial de poder ser uno de ellos que traicionaría al Señor. Al examinarse dirás, oiga, yo también tengo la capacidad de traicionarlo. Cada uno de ellos tal vez tuvo que pasar ese examen. El Señor en ese aposento alto, como bien decíamos días anteriores, más que lavarles los pies, Él quería lavarles el corazón. Porque venían con sus corazones llenos de orgullo, de arrogancia, de avaricia, como en el caso de Judas. De beneficio propio, como Pedro. Él quería buscar el aplauso. De creerse mejor que los demás, como Pedro. Él se creía que era mejor que los otros. De todas esas situaciones que ellos traían tenían que ser tratadas. Por eso Juan se preocupa, digámoslo así de alguna manera, de darle prácticamente 5 capítulos a ese ministerio, a ese relato, a todo lo que sucedió en ese aposento alto donde él estuvo en primera fila, es decir, estuvo al lado de Jesús. Capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, 5 capítulos invierte Juan para contarnos todos esos detalles, que son muy importantes para nosotros también, por supuesto. Así que Judas definitivamente con este gesto del Señor estaba en una encrucijada. Pero Cristo definitivamente, como dije hace un momento, mantuvo la puerta abierta para Judas hasta el fin. Aún después en el huerto, inclusive. Aún después en el huerto del Getsemaní, cuando el Señor ya está allí orándole al Padre que se haga la voluntad del Padre y no la de Él, Jesús mantuvo abierta la puerta para este traidor del Judas. Hasta allí inclusive en el Getsemaní. Cuando Judas apareció frente a un grupo de soldados armados para prender a Jesús, Jesús le diría allí en Mateo capítulo 26, mire cómo le dijo Jesús a Judas, amigo. Miren esto, Mateo 26, 50, dice, amigo. ¿Sí nota cómo lo llama? No le dijo, hola traidor, fariseo. No le dijo nada de eso.
Simplemente le dijo amigo. Mire cómo lo llama. Amigo, le está abriendo otra vez la puerta. Aunque ya Judas está con los soldados allí. Ya lo va a entregar. Y el Señor hasta el último momento le da otra oportunidad a Judas, llamándolo amigo. No, qué tremendo. ¿Cuántas oportunidades nos da el Señor para que vengamos a Él? ¿Cuántas? El Señor hasta el fin le dio la oportunidad a Judas cuando le dice, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano de Jesús y le prendieron. ¡Qué tremendo! Jesús sabía lo que Judas haría. Alguien una vez hizo esta declaración. El saber algo de antemano no equivale a causarlo. El saber algo de antemano no equivale a causarlo. Es decir, que el Señor sabía lo que Judas iba a hacer, pero el Señor no le obligó a hacerlo. Es decir, el Señor ya sabía que Judas lo iba a entregar. Ya lo iba a entregar. Y sin embargo, el Señor no lo estaba obligando a que lo hiciera. El Señor sabía que Judas definitivamente no se iba a arrepentir. Y el Señor tampoco lo obligó a que se arrepintiera. ¿Sí nota eso? El Señor es tan justo como lo hemos dicho muchas veces aquí. Es tan justo que le da la capacidad al pecador de que si definitivamente lo quiere rechazar, lo rechace. El Señor no va a traer a nadie de las orejas. A nadie, mi querido, no va a obligar a nadie. No está mendigando amor. Pero Él invita al pecador hasta lo último, hasta el final. Le extiende una y otra vez la posibilidad de que se arrepienta, pero no lo obliga. No lo obliga. El Señor dijo, si alguno quiere venir en pos de mí. No dijo, tienen que venir. Y dijo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel. No dijo, para que todos tengan que creer, no. ¿Sí nota? Eso tiene que ver con el carácter justo de Dios, que le da la oportunidad al pecador hasta el último momento de que se arrepienta. Pero si el pecador no se arrepiente, entonces lo único que le espera de un Dios justo es un justo juicio. Y ya no habrá reversa. Recuerde que el Señor hasta aquí es abogado, pero llegará un día que vendrá como juez. El abogado defiende al culpable, pero el juez imparte justicia sobre el culpable. Entonces, qué tremendo lo que hace la codicia, qué tremendo lo que hace la avaricia, un corazón codicioso como el de Judas, un corazón avaricioso. ¿Sí notan eso? Por eso el Señor lo llama idolatría. Por eso el Señor lo llama idolatría, la avaricia que es idolatría. Porque la avaricia lleva óigame lo que voy a decir, la avaricia lleva al avaricioso al rechazo total y absoluto de Cristo. Por eso cuando el Señor dice por allá, nadie puede servir a dos señores, porque rechaza al uno o servirá al otro, el avaricioso, el que sirve a la idolatría, el que sirve a la avaricia, está rechazando totalmente a Cristo. No es que medio para el avaricioso y medio para Cristo, no. El que se acomoda al lado de la avaricia, que es idolatría, está rechazando abiertamente y totalmente a Cristo. Qué delicado es eso. Por eso el Señor rechaza tanto la idolatría, mi querido. Él no comparte su gloria con nadie. Con nadie. No es que son 50 y 50. No es que 50% para el Señor y 50% para lo mío. 50% para el reino de Dios, 50% para mi reino. Si usted está involucrado solamente pensando en su reino, está rechazando total 100% el reino de Cristo, hermano. Así de sencillo es. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso. El hecho es que el Señor ofreció su amistad a Judas hasta el final. Y dice el versículo 27, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Qué tremendo eso. Satanás fue tomando gradualmente posesión de Judas. ¿Sabía usted que Satanás no toma posesión de una persona de repente? Eso no es de repente. Gradualmente va tomando posesión de la persona. ¿Saben que él es sutil?
¿Qué tiene de malo? Anoche hablábamos de la embriaguez de Noé. ¿Qué tiene de malo una cervecita? ¿Qué tiene de malo un cachito de marihuana? ¿Qué tiene de malo otra mujer ahí amiguita? Eso nos damos besitos nomás. ¿Qué tiene de malo? Eso no tiene nada de malo. Él va entrando de una manera paulatina y sutil. En la vida de Judas no entró de un momento a otro. Tuvo 3 años para trabajar en el corazón de Judas. 3 años. El problema fue que Judas abrió el portón y dejó que Satanás obrara. La avaricia, la codicia, la prepotencia, el orgullo, todo eso. Qué tremendo, qué delicado es cuando abrimos pequeñas puertas. Ay, eso no tiene nada de malo que yo me ponga bravo contra mi hermano. No todo el mundo me tiene, ¿por qué todo el mundo me tiene que caer bien? Dirán otros. Yo no tengo que caer bien a todo el mundo, dirán aquellos. Pero una pequeña puerta, dice la misma Biblia que las zorras pequeñas son las que se meten en las raíces de los viñedos y los destruyen. Esas pequeñas cosas que a nosotros nos parece que son un poco importantes. A eso no tiene nada de malo que yo deje de orar una semana. Es una semana que yo no ore. El domingo voy allá y me arrepiento y ya. Sí. Cosas así que a nosotros nos parecen insignificantes. ¿Se imagina Judas? Judas cuando empezó a meter la mano a la bolsa no diría, ¿qué tiene de malo que saque un denario? Un denarito ahí. Eso no se va a notar. Pero después ya no fue uno, fueron 2. Pero después ya no fueron 2. Ya después no fue ni la bolsa. Ya después eso fue insuficiente, dijo, esto no me sirve de nada, ahora tengo que ganar más, y gano vendiendo, están ofreciendo allá en el Sanedrín 30 monedas de plata al que lo venda, al que lo entrega, claro, me voy a llenar de plata. ¿Si nota cómo la avaricia va creciendo? Qué tremendo eso, ¿no? Qué tremendo eso. ¿Qué tiene de malo que el domingo no vaya a la iglesia? Eso no tiene nada de malo, estoy tan ocupado trabajando, eso no tiene nada de malo. Miren eso, hay que ponerle cuidado a eso porque así es como obra Satanás. De una manera sutil se va metiendo, de una manera gradual se va metiendo en el corazón de las personas. Un adulterio no se da de la noche a la mañana, eso empieza con la miradita, con la sonrisita, con el picadita de ojo, con el detallito, con la palabrita amable. Eso va entrando así, eso no es de la noche a la mañana. Así le pasó a Judas. Todo lo que hizo Judas, eso no le entró de la noche a la mañana. Fue de una manera gradual que él fue trabajando con pequeñas caídas que permite que Satanás se mueva poco a poco hasta que por fin toma el control total y absoluto de las personas. Qué tremendo eso, por eso por eso la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Pilas que él anda como león rugiente mirando a quién devorar. El Señor le dio a Judas una oportunidad más para aceptarle, para que le recibiera, para que se arrepintiera, pero Judas le volvió definitivamente la espalda al Señor. Y entonces Satanás, pues ¿qué hizo? Tomó posesión totalmente y absolutamente de él. Judas tomó su propia decisión. Dios nunca había enviado a un hombre al infierno, nunca lo ha enviado. Nunca, óigame bien, Dios nunca ha enviado a nadie, ni enviará a nadie al infierno. La gente se va sola. El que rechaza a Cristo se va solo, mi querido. Dios no va a empujar a nadie allí. A menos que ese hombre haya decidido primero encaminarse hacia Él. Lo que ocurre es que pues Dios ratifica la decisión humana, como hablábamos ahora. Dios quiere que usted y yo tomemos decisiones. Dios siempre la ratifica. Él quiere que el ser humano tome decisiones. Cuando un hombre dice que acepta a Cristo como su Señor y Salvador, Dios dice, secundo esa moción y te recibo. Pero cuando un hombre dice que rechaza a Cristo, así como Judas lo hizo, Dios también dice, yo apoyo esa moción, yo apoyo esa decisión. ¿Sí nota? El Señor, como bien dije hace un momento, es tan justo que Él apoya tu decisión. Como diría en otros momentos que lo he dicho, Dios inclusive es tan justo que le da la posibilidad al ser humano de que si lo quiere rechazar, lo rechace. Es decir, apoya su decisión. Esa es la justicia de Dios. Ese es el carácter de un Dios justo. Pero ay del que lo rechaza, porque un día Dios vendrá como juez. Y ya no habrá remedio, ya no habrá posibilidad de cambiar la decisión que tomaste. Entonces Jesús le pidió a Judas que se saliera, que se fuera. Lo que has de hacer, hazlo pronto, le dijo el Señor a Judas. Y el haber tomado su propia decisión no significaba que estuviese fuera del control de Dios. Óigame bien. El hecho de que Judas hubiese ido a entregar al Señor
para la muerte en la cruz, no significa que eso se le hubiera tomado por sorpresa al Señor. Al Señor no se le sale nada de las manos. Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Recordemos que las autoridades religiosas habían dicho que no querían arrestar a Jesús y crucificarle mientras las multitudes estaban allí participando de la fiesta de la Pascua. Ellos querían esperar que la fiesta terminara para aprender a Jesús, pero nuestro Señor Jesucristo le dijo a Judas que se fuese. ¿Sí nota? Y que llevase a cabo rápido, que tomara la decisión de lo que iba a hacer, que lo hiciera pronto, lo más pronto posible. Por lo tanto, pues ya vemos que Judas tenía que salir y contarles al Sanedrín, contarles a los líderes religiosos que había sido descubierto. No me pillaron, hermano, hagan algo, vaya, cojan a ese tipo allá porque me descubrió. Yo me imagino a Judas allá. Judas tenía que salir despavorido y contarle a los líderes religiosos del Sanedrín que ya el Señor lo había descubierto, que ya lo sabía todo. ¿Y para qué tiene que contarles? Pues para que ellos actúen con rapidez, para que vayan y tomen rápido la decisión de ir a aprender al Señor. Verso 28 dice, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué él dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. ¿Sí nota? Ninguno en la mesa sospechó que Judas era el traidor, aunque Judas salió. Ellos pensaban que era que el Señor, observemos también que nuestro Señor y los suyos no mendigaban, por ejemplo. Ellos tenían la plata del ministerio y ellos tal vez podrían pensar de que el Señor le estaba diciendo a Judas, tú que eres el administrador del ministerio, ve también y ve y compra un poco de pan para darlo a los pobres. Ahí vemos que el Señor no dio de comer milagrosamente también a sus discípulos, vemos eso. Vemos que el Señor no hizo milagros, allí no dijo, bueno, se acabó el pan, entonces vamos aquí a multiplicar unos panes. No, el Señor nunca hizo milagros a favor ni de sus discípulos ni a favor de él. Nunca hizo milagros de esa manera. Así que tenían que ir a comprar la comida y Judas era el tesorero. Y el tiempo de la Pascua se acostumbraba a dar algo a los pobres. Y por tal motivo los discípulos creyeron inclusive allí que cuando el Señor les dice que vaya y haga lo que tenga que hacer, tal vez ellos estaban pensando que Judas saldría a comprar pan para ir a darle a los pobres, porque era una costumbre en la fiesta de Pascua de ir a comprar pan y darle a los pobres. Era también una costumbre. Entonces, se va a ir a comprar pan, tiene que ir a comprar el pan para darle a los pobres. Tal vez era lo que ellos pensaban. Tal vez era lo que ellos pensaban que el Señor le estaba pidiendo a Judas que hiciera. Y en el verso 30 dice, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Era de noche. Así que como vemos, el enemigo siempre actúa en la oscuridad, en las horas de la noche, cuando no se ve, cuando no lo detectan. ¿Qué es lo que está haciendo allí cuando el Señor le está diciendo, haga lo que tiene que ir a hacer? Ya está entrada la noche y él sencillamente pues va a hacer lo que tiene que hacer. Bueno, dejémoslo hasta ahí porque se nos ha ido el tiempo. Continuaremos con esta historia de la traición de Judas hacia el Señor, las posibilidades que el Señor le dio de que se convirtiera, de que se arrepintiera, pero todas las posibilidades que él también rechazó. Entonces que Dios nos ayude primero a entender que si somos usados por Dios, no significa que seamos aprobados por Dios. Hay que revisar eso. El hecho de que Dios te use para una tarea no significa que Dios esté aprobando al siervo. Ya ahí lo vemos. Judas tuvo la posibilidad de servirle al Señor, de participar de los milagros del Señor, de tal vez predicar el evangelio del Señor, de muchas veces tal vez sanar muchos enfermos, de echar fuera demonios también como lo hicieron los otros tal vez, como ellos mismos dan parte de eso, y sin embargo el Señor no lo aprobó. Y le dio la segunda, que Dios da la oportunidad a los seres humanos, a los pecadores, hasta el último momento de que se arrepientan. Dios no está bravo con usted, mi querido. Se lo voy a decir de esta manera. Dios no está bravo con usted. Dios está esperando es que usted se arrepienta. El mismo Jesús le dijo a Nicodemo, yo no he venido a juzgar al mundo, a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por él.
Y sencillamente también el Señor allí está dando la posibilidad de que muchos hasta el día de hoy se arrepientan. El Señor está abriendo puertas cada vez que te permite abrir los ojos en la mañana. Es otra de las cuerdas de amor que el Señor está usando para que te arrepientas y vengas a Él. Eso. Y lo segundo, como ya lo dijimos antes, el hecho de que el Señor nos use no significa que seamos aprobados. Tal vez respaldados, mas no aprobados. Y lo tercero es que un día tendremos que dar cuenta de todo lo que el Señor hizo aquí en la tierra, por usted y por mí. Un día tendremos que presentarnos ya no ante el abogado, sino ante el juez. Y allí daremos cuenta de lo que hayamos hecho, como dice en 1 Corintios capítulo 3. Daremos cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que mi querido, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos, Señor Dios de la gloria. Hoy, Padre amado, oramos a ti como pueblo de Dios. Como pueblo de Dios, bendito Señor, que tal vez nos usas para algunas minucias, para algunas tareas, para algunas labores dentro del ministerio, bendito Señor. Ayúdanos, bendito Señor Dios de la gloria, a revisar. No hay sea, bendito Señor, de que hasta aquí hayamos sido respaldados, como algunos oran. Hay gente que cuando van a hacer alguna tarea para el Señor dice: Señor, respáldanos, Señor, respáldame. El Señor te va a respaldar sin necesidad de que te lo pidas. Él lo va a respaldar, te respalda, pero no te aprueba. Y Señor Dios de la gloria, ayúdanos a revisar, Dios de los cielos, que cada cosa que hagamos para ti, por sencilla que parezca, Señor, ante los ojos humanos, bendito Señor, tengamos la certeza de que hemos sido aprobados. No respaldados, aprobados. No solamente respaldados, sino también aprobados. Que tú hayas dicho: sí, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Señor Dios de la gloria, Señor, perdónanos porque a veces nos hemos confiado. A veces nos confiamos como ministros, pensamos que porque ya tenemos algunas responsabilidades, que porque hacemos algunas cosas, Señor Dios de la gloria, que porque impresionamos a los hermanos y al pastor de la iglesia, pensamos que también a ti te estamos impresionando. Podremos impresionar a muchos, engañar a muchos, pero a ti no. Muchos tal vez nos dirán: uy, yo apruebo lo que está haciendo fulano, pero tal vez tú estás diciendo: no, yo no lo apruebo. Señor, ayúdanos como siervos, como instrumentos en tus manos que somos, Señor, que cada vez que hagamos algo para ti, tengamos la certeza de que estamos siendo aprobados, más que respaldados. Y Señor Dios de la gloria, oramos también a ti, por aquellos benditos señores de la gloria que tú les das una y otra oportunidad de que se arrepientan. Señor, oramos por aquellos que se han dejado permear por el orgullo. Oramos por aquellos, Señor, que se han dejado permear por otras cosas, bendito Señor. Que Satanás, Señor, que abrieron puertas a Satanás y que muy sutilmente está entrando a sus vidas y poco a poco los ha ido alejando, Señor, de ti. Fue lo que pasó con Judas. Fue el caso de Judas. Muy poco a poco abrió las puertas a Satanás y muy poco, Señor, muy sutilmente se fue metiendo hasta el punto de que definitivamente Judas te rechazó, bendito Señor. A pesar de las oportunidades que le diste, como hemos hablado, le lavaste los pies allí en el aposento. Le participaste, Señor, del pacto que estableciste con tu sangre preciosa, de que, Señor de la gloria, sería el nuevo pacto. Señor de la gloria, lo participaste de esa, Señor, de esa actitud que tenían allí, Señor, entre los anfitriones y los, Padre amado, Dios de la gloria, los huéspedes, bendito Señor, los invitados. Le demostraste a Judas, bendito Señor, cuánto lo amabas. Y como hemos visto, Señor, en el mismo texto bíblico, bendito Señor, hasta el final, hasta el momento donde Judas llega, Señor de la gloria, Padre amado, con los soldados, con la comitiva, para entregárselo a ellos, hasta allí, Señor, tú le sigues diciendo: amigo, Señor, llamándolo, atrayéndolo a que se arrepienta, Señor Dios de la gloria. Y sin embargo, para Judas pudo más su orgullo, su avaricia, su codicia, Señor, que rendirse totalmente a ti. Es el problema de mucha humanidad. Es el problema de la humanidad de hoy.
Señor, a pesar de muchas cosas, a pesar de que ven tu gloria por un lado, por otro lado, ven tus milagros, bendito Señor. Hoy en día, tener vida ya es un milagro. Hoy en día, Señor, estar vivo ya es un milagro. Y mucha gente lo dice con sus labios, mucha gente lo confiesa, inclusive yo he escuchado personas que dicen, no, definitivamente, don Jorge, hoy en día estar vivo ya es un milagro. ¿Ah? Y ven tu gloria, y ven tus cuerdas humanas de amor, y sin embargo todavía el orgullo, Señor, se cierran a la posibilidad de venir a ti, de rendir sus vidas a ti. Hoy oramos por ellos, hoy oramos por ese grupo específico. Bendito Señor, de personas que están en este mundo, Señor de la gloria, que ven tu gloria por un lado, ven tu gloria por el otro, ven tus maravillas por otro lado, y sin embargo hasta el día de hoy te siguen rechazando. Señor Dios de la gloria, oramos por ellos. Señor Dios de la gloria, que muchos vengan a ti con una actitud de arrepentimiento genuino y verdadero, porque tú viniste a salvar y buscar lo que se había perdido. Y Señor, nuestras familias, nuestros vecinos, nuestros amigos, todos aquellos están dentro de ese grupo. La salvación hasta el día de hoy, Señor Dios de la gloria, está abierta para todo aquel que en ti crea. La salvación hasta el día de hoy no se ha cerrado, la posibilidad no se ha cerrado, la puerta no se ha cerrado. Como bien decíamos hace un momento, Señor Dios de la gloria, cuando un pecador viene a ti arrepentido, tú dices, te apruebo. Pero cuando un pecador te rechaza, no quiere nada contigo, también le dice, te apruebo. Ese es el carácter justo de Dios. Ese es el carácter justo de Dios, que no obliga a nadie a que le busque, pero que los invita a todos a que vengan a Él. Señor Dios de la gloria, que no se pierdan la oportunidad. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para que nuestras familias se vuelvan a ti, que no lo sigan aplazando, bendito Señor. Gracias te damos en esta mañana. Colocamos este martes 29 de junio en tus manos, nuestros quehaceres, todo lo que tengamos que hacer, bendito Señor, lo ponemos delante de ti. Que tu gracia, tu favor y tu misericordia esté sobre cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados, se nos ha ido el tiempo. Que el Señor les bendiga, que este día sea un día de mucha bendición, que todo lo que el Señor permita que usted y yo hagamos sea para su gloria, que su gracia y su misericordia esté sobre nuestras vidas. Un abracito para todos, mis amados. Muchas bendiciones. Chao.